Bueno, muy bien. Vamos a hablar ahora de los tipos de observadores y la relatividad. Tipos de observadores y relatividad. Muy bien, entonces, ¿por qué se llama la teoría de la relatividad? La teoría de la relatividad se llama de esa manera, digamos, a pesar de objeciones de Einstein y otros científicos de su época, porque, digamos, es una teoría también que trata de mostrar cómo se relacionan las observaciones que hacen distintas personas del mundo de los mismos fenómenos. Entonces la relatividad hace referencia a ese esfuerzo y a esa parte de la teoría que establece estas relaciones. Las observaciones son números, esos números son distintos cuando los registran distintos observadores, y la relatividad debe dar cuenta de por qué son distintos esos números. Eso hace entonces que hablar de observadores, ¿cierto? Y decir cuáles son los observadores posibles en el mundo sea central a la relatividad. En este segmento vamos a hablar un poco sobre esa idea, la idea de los observadores, y también un poco vamos a empezar a introducir ya los primeros conceptos de relatividad. Vamos a recurrir nuevamente a la historia de Pepe. La historia de Pepe, digamos, se va volviendo a través de estos segmentos en una historia ya bastante conocida, lo que es bueno para enseñar una cosa nueva como la relatividad, porque genera algo así como familiaridad con el tema. Entre más, digamos, consistentes, más, repetitivas sean las historias, más familiaridad se genera con el tema, y eso nos va a garantizar que los niños y los jóvenes pues empiecen a tener esa sensación que tenemos todo, de que una cosa es tan conocida que posiblemente ya la entendemos. El entendimiento en muchas de esas cosas es simplemente familiaridad. Muy bien, entonces recordemos la historia de Pepe. Pepe un día estaba quieto, caminó hasta su bicicleta, se montó en la bicicleta y de ahí caminó, se movió hasta un árbol, estuvo un rato, digamos, sentado al lado del árbol, y después de estar sentado un rato al lado del árbol, se fue caminando. Entonces, en este problema nosotros teníamos una serie de objetos que participaban de la experiencia. El otro objeto era la bicicleta, que tenía esta historia o esta línea de universo, y el otro objeto era el árbol, que en todo momento estuvo a la misma distancia del observador, digamos, que registra esta situación. Muy bien, entonces, esta es la historia que tiene, digamos, como decíamos, o como decimos en el segmento, es muy importante que vean antes de esto lo que son los observadores en la relatividad. Esta es la historia que registra el sistema de cámaras, digamos, de vigilancia de Uniburgo. Este es el sistema de cámaras de vigilancia de Uniburgo. Este es Pepe, para recordarlo, esta es la bicicleta y este es el árbol. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a preguntarnos, y este es digamos, una de las cosas centrales de la relatividad. Vamos a preguntarnos cómo sería este mismo diagrama de espacio-tiempo si lo realizara o si lo elaborara otro observador. Ahora bien, ¿cuántos observadores hay en el universo? ¿Cuántas personas pueden, digamos, contar esta historia de forma diferente? Entonces, en el caso, por ejemplo, de la historia de Pepe, nosotros tenemos posibilidad, por ejemplo, de definir hasta 3 observadores distintos al observador del sistema de vigilancia. Podríamos, por ejemplo, preguntarnos ¿cómo es la historia vista por Pepe? O preguntarnos ¿cómo es la historia vista por la bicicleta? ¿Cierto? O ¿cómo es la historia vista por el árbol? O lo que es lo mismo, ¿cómo es la historia por un observador que esté atado a cada uno de estos cuerpos? Entonces la historia se puede contar, esta historia es muy diferente en los 3 sistemas de referencia que acabo de mencionar. Vamos a tratar de hacer un diagrama espacio-temporal que muestre la historia tal y como la vería el señor, o como la vería Pepe. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sin, digamos, mucho rigor, voy a proceder a hacer un dibujo de características similares a estas, pero haciendo la claridad
que este dibujo representa el espacio visto por Pepe y el tiempo registrado por Pepe. Correcto. De nuevo, es un espacio cartesiano. Tengo dos ejes, el eje del espacio y el eje del tiempo, son perpendiculares mutuamente. Y lo que vamos a empezar a preguntarnos es, ¿cuál es la posición de cada uno de estos objetos desde el punto de vista de Pepe? Muy bien, entonces la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la línea de universo de Pepe en su propio sistema de referencia? ¿Cuál es la línea de universo? ¿Cuál fue el camino que siguió Pepe en su propio sistema de referencia? Claramente, ¿cierto? Pepe se va a encontrar para su propio sistema de referencia en el mismo lugar siempre. Ahora bien, claro, usted mismo se ve a sí mismo y usted nunca se mueve del lugar donde está. Tenemos esta ilusión de que si yo me monto en una moto me estoy moviendo, pero es una ilusión falsa. En realidad, usted no se está moviendo, la moto no se está moviendo, es el mundo suyo el que se está moviendo. Usted ve cómo los árboles se acercan, ¿cierto? Usted ve cómo la calle se mueve debajo de usted, pero usted no se está moviendo. En sentido estricto, en el sentido del registro de los eventos. Entonces, ¿qué sucede? Si queremos trazar aquí la historia de Pepe en este diagrama, que en este caso es una línea, como lo representamos allí, es la línea negra, Pepe en todo momento está en la misma posición. Lo he puesto aquí un poco separado del origen para que se distinga. Este sería entonces la línea de universo de Pepe. Muy bien, ¿cómo es la línea de universo de la bicicleta? Desde el punto de vista de Pepe. Entonces ahora usted tiene que pensar, ¿cierto? Y este ejercicio que tenemos que lograr que los niños hagan, que los jóvenes hagan, ¿cómo ve Pepe a la bicicleta? Entonces póngase en el lugar de Pepe. Pepe camina hacia la bicicleta, pero si Pepe es el sistema de referencia, lo que usted ve es realmente que la bicicleta se mueve hacia usted. ¿Correcto? La bicicleta arranca de acá y se mueve hacia usted. Y en el mismo tiempo en el que en la historia de la calle la bicicleta y Pepe se encuentran, en ese mismo momento la bicicleta alcanza a Pepe. ¿Correcto? Muy bien. A continuación, ¿qué sucede? ¿Qué le pasa a la bicicleta después de que se encuentra con Pepe? Después de que se encuentra con Pepe, la bicicleta permanece al lado de Pepe. ¿Por cuánto tiempo la bicicleta permanece al lado de Pepe? ¿Cierto? Este que hay aquí es el punto en el que, digamos, encuentra la bicicleta, encuentra la bici. Y hay otro punto aquí importante, otro evento importante, y es el evento cuando llega al árbol. Perdón, cuando llega al árbol. En el momento en el que llega al árbol, entonces, este es el momento en el que llega al árbol. En el momento en el que llega al árbol, la bicicleta y Pepe siguen juntos. Muy bien, después la bicicleta, el árbol y Pepe siguen juntos. Es decir, la historia se extiende más allá del encuentro con el árbol, hasta el momento en el cual, ¿cierto?, Pepe abandona el árbol, ¿cierto? Digamos, o más bien, el árbol se aleja de Pepe. Digamos aquí, Pepe y el árbol se separan. Pepe y el árbol se separan. ¿Qué pasa a continuación con la bicicleta? Y esto es curioso. A continuación, como Pepe se mueve hacia arriba en el diagrama espaciotemporal, recordemos que en Uniburgo, el arriba es la derecha y el abajo es la izquierda. Y todo porque escogimos esta manera extraña de representar las cosas girando la cabeza, ¿cierto? Entonces Pepe arranca para la derecha y lo que pasa con la bicicleta es que empieza a alejarse de Pepe, pero empieza a alejarse en la dirección contraria a la cual venía, en la cual se acercó. Entonces miren lo extraño que es ahora la historia de la bicicleta. La historia de la bicicleta ahora, digamos, tiene unos giros extraños cuando se la observa desde la perspectiva de Pepe. ¿Correcto? Muy bien, ¿qué pasa con el árbol? Entonces ya ustedes me van siguiendo el cuento. El árbol entonces sufre un proceso parecido, pero el proceso tiene ciertos, digamos, matices interesantes. Primero, Pepe va caminando hacia la bicicleta en el sistema de referencia, digamos, del sistema de vigilancia de Uniburgo, y la bicicleta y el árbol están quietos. Entonces miren cómo la bicicleta y el árbol se van aproximando a Pepe con la misma velocidad. La bicicleta y el árbol se van aproximando a Pepe con la misma velocidad, hasta que Pepe coge la bicicleta. Cuando Pepe coge la bicicleta y arranca con la bicicleta a mayor velocidad que con la que venía caminando, el árbol se empieza a aproximar a Pepe y a la bicicleta a una velocidad mayor. O sea, en este punto, la velocidad de la bicicleta cambia hacia Pepe. Después, los tres se reúnen
los tres se reúnen, en este punto los tres se reúnen, ¿correcto? Hasta que en este punto Pepe empieza a alejarse de la bicicleta y del árbol, y por la misma razón, desde el punto de vista de Pepe, entonces el árbol coge para abajo. Ahora, ¿a qué velocidad lo hace? Lo hace con la misma velocidad con la que se aleja la bicicleta. Y esta es entonces la historia de la bicicleta. Esta es la historia, perdón, del árbol. Esta es la historia del árbol. Y entonces aquí viene la siguiente lección de la relatividad. Y es, toda la vida hemos vivido algo así como en la mente del gran hermano. Toda la vida hemos pensado el universo desde la mente de, puede usted llamarlo Dios, ¿cierto? De una entidad que ve el mundo y que dice quién se mueve y quién no. Entonces, claro, esa entidad dice, Pepe es el que camina, la bicicleta y el árbol no. Y todos pensamos que esa es la historia. Pepe camina y la bicicleta se mantiene quieta. Lo que dice la relatividad es, no, momentico, la historia depende del sistema de referencia. Si el sistema de referencia es el sistema de Pepe, entonces el que camina es la bicicleta, el que camina es el árbol y Pepe se mantiene en reposo. Y la relatividad nos hace una insistencia muy importante y es, las historias alternativas que se ven desde sistemas de referencias alternativos son tan válidas como la historia, digamos, del sistema de vigilancia de Uniburgo. Usted no puede darle más validez a una historia que a otra, porque todas las historias pues las cuenta una cámara. Este es un ejercicio entonces muy importante y de pensamiento. Tenemos que transmitirle eso a los jóvenes, a los muchachos, como uno de los mensajes más interesantes de la relatividad. Ahora, usted le puede dar esto un giro moral, a esto le puede dar un giro ético y decir, de la misma manera, no existe una mente absolutamente moral y ética, una mente absoluta que contenga la verdad. Cada quien tiene historias diferentes. Y bien, ¿qué pasa? Lo que sí es cierto, dice la relatividad, es aunque las historias son diferentes, hay ciertos hechos que son absolutamente incontestables, digamos, indiscutibles. Por ejemplo, que existe la bicicleta y que existe el árbol. Eso es indiscutible. Las velocidades entre ellas se relacionan siguiendo reglas muy rigurosas, pero las historias pueden ser distintas y son igualmente válidas. Muy bien, una cosa importante, detenga un momento el video. Hágalo si lo está haciendo con jóvenes o niños. Y ahora traten de contar la historia desde el punto de vista del árbol. Repita el mismo ejercicio, cuente la historia desde el punto de vista del árbol. Después cuente la historia desde el punto de vista de la bicicleta. Pero vaya más allá, invéntese otro personaje aquí. Por ejemplo, invéntese un amigo que pasa en un bus o en un automóvil y ve toda la historia. ¿Cómo verían cada uno de ellos? ¿O cuál es el diagrama de espacio-tiempo que cada uno de ellos construiría de esta historia? Muy bien. Primer mensaje entonces, el mensaje de la relatividad. Segundo mensaje. Ahora bien, de todos los observadores que hay en esta historia, hay unos observadores que se distinguen profundamente de otros. De todos los observadores que hay en esta historia, hay unos observadores que se distinguen profundamente de otros. Vamos a hacer una analogía moral, una analogía ética, ¿cierto? Por ejemplo, frente a una situación que tiene que ver con la familia, una opinión sobre la familia, usted puede tener muchas opiniones de muchas personas sobre algún asunto familiar, sobre una decisión familiar. Pero de todos los que opinan sobre la familia, es obvio que usted sabe que aunque todos pueden tener su opinión, hay unos que tienen unas opiniones diferentes y unas opiniones que tienen, digamos, una naturaleza diferente. Por ejemplo, si yo voy a opinar sobre la familia de otra persona y yo tengo familia, yo soy un observador especial, soy un observador con familia. Pero si yo soy un observador que no ha tenido familia ni la tendrá jamás y opino sobre la familia de otro, esa observación mía es una observación que también es válida, pero es una observación diferente. Les pregunto yo, y estoy utilizando un ejemplo, digamos, bastante complicado, es un ejemplo que viene de la moral pues no se rige por las reglas de la relatividad naturalmente, pero les pregunto yo, de la misma manera, en este caso, ¿hay alguna distinción entre cada uno de esos observadores? En la vida cotidiana nosotros pensamos que la distinción tiene que ver con la tierra. Si el árbol tiene raíces en la tierra, el árbol debe ser mucho más especial que cualquier persona. Si yo llego a mi casa, si un niño llega a la casa y dice, mamá, me están persiguiendo los árboles, la mamá inmediatamente va a mirar al niño y va a decir, está loco. Los árboles no persiguen a nadie. Y resulta que el niño efectivamente descubre que él iba en el carro del transporte y vio cómo los árboles venían hacia él. Claro, eran árboles extraños, venían y se iban. ¿Qué les pasó a estos árboles? No venían hacia mí, ¿cierto? Vienen y se van. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que nosotros pensamos que el árbol, por ejemplo, es un sistema de referencia especial, o la bicicleta al principio es un sistema de referencia especial porque están atados a la tierra.
Vamos a abandonar eso, tenemos que abandonar eso, ese es el ejercicio. No sé cuánto nos tome, cuántos años, cuántos meses, tenemos que abandonar la idea de que el hecho de que estemos atados a la Tierra sea una cosa especial. No, hay otra cosa, y tiene que ver con la física de estos sistemas de referencia que hace a cada uno de estos sistemas especiales. Entonces vamos a reconocer en la física especialmente dos tipos de sistemas de referencia. Existen dos tipos de sistemas de referencia. Dos tipos de sistemas de referencia. El primer tipo de sistema de referencia es muy especial y les digo, es bien difícil determinar qué sistemas de referencia en el universo son de ese tipo. Para clasificar a los tipos, al tipo de sistema a los sistemas de referencia en el primer tipo, necesitamos hacer algunas experiencias de física. El criterio que se utiliza en física para el primer tipo de sistema de referencia es un criterio que se basa en la dinámica, que se basa en la manera como las cosas en el mundo interactúan. Entonces yo les voy a poner este ejemplo, que es el ejemplo que a mí más me gusta. Imagínense que usted está en un sistema de referencia y sostiene en la mano un tinto caliente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué dice la dinámica? Mientras usted no sacuda el tinto, o no haya un viento o el ventilador, el tinto no se le tiene por qué salir. Por eso es que todos somos capaces de sostener el tinto por la boca sin miedo. Si el tinto le sale, ya tiene usted una quemadura de segundo grado. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a sostener un tinto, todos vamos a sostener un tinto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar en el observador que está digamos en Pepe. Pensemos en Pepe. Pensemos en un observador que está en la bicicleta y pensemos que en un observador que está en el árbol. Vamos a pensarlo con un tinto en la mano. Entonces, ¿qué sucede? Repito, si usted no lo sacude, si no hay vientos, si no hay un temblor, es decir, si no existe una fuente clara, dinámica, para que el tinto salga del vaso, el tinto no tiene por qué salir. Listo, cojamos el árbol, el observador en el árbol, usted tiene el tinto en la mano. Les pregunto yo, en algún momento de toda la historia, el tinto se riega. No hay viento, no hay temblor, no hay movimiento de la mano. ¿Se riega el tinto? Entonces, la respuesta que espero yo hayan obtenido todos es que en el caso del árbol no se riega el tinto. Eso quiere decir, las cosas no ocurren sin que, el regado del tinto no ocurre sin que algo lo riegue. Pero, ¿qué sucede en el caso de Pepe? Si Pepe lleva en la mano un tinto, bueno, claro, montar en bicicleta, caminar mientras uno sostiene un tinto, bueno, todos lo hacen, espero yo, ¿cierto? Caminan sosteniendo el tinto. O montar a caballo, por ejemplo, sosteniendo un tinto, que es otro tipo de cosas que uno ve por ahí. O montar en bicicleta sosteniendo el tinto es complicado, pero digamos usted tiene la habilidad para tener en la mano el tinto. La pregunta es, ¿se le riega el tinto a Pepe? Entonces resulta que mientras Pepe vaya caminando de forma regular, uniforme, y su velocidad no cambie, el tinto no se riega. Esa es una observación que ustedes pueden obtener, por ejemplo, cuando van en avión. Cuando van en avión, hay un vasito, si no hay turbulencia, el tinto no se riega. Pero ¿qué pasa en el momento en el que Pepe se monta en la bicicleta? En el momento en el que Pepe se monta en la bicicleta y arranca, se le riega el tinto. ¿Por qué se le riega el tinto a Pepe cuando se monta en la bicicleta? Porque en este punto se le riega el tinto. ¿Por qué se le riega el tinto cuando se monta en la bicicleta? Se le riega el tinto porque cambia su velocidad. Al cambiar su velocidad, ¿cierto? El tinto inmediatamente tiende a salir de la cosa por un principio físico conocido desde el que se inventó la física, que se llama el principio de inercia. Como el tinto venía a una cierta velocidad pequeña, apenas usted arranca en la bicicleta a una velocidad mayor, el tinto que venía a una velocidad pequeña tiende a quedarse a esa velocidad. Usted trata de obligarlo a ir a una velocidad mayor y el tinto dice, ¿cierto? Yo voy a esta velocidad, y termina saliéndose por la parte de atrás, usted con una quemadura de segundo grado en la mano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ocurre un cambio en la velocidad, se riega el tinto. Si no hay cambio en la velocidad, no se riega el tinto. Veamos la bicicleta estaba quieta, tiene un observador al lado de la bicicleta, no se riega el tinto, pero apenas alguien se monta y empieza a pedalear, el observador que estaba al lado de la bicicleta y que siempre está al lado de la bicicleta pasa de estar quieto a estar en movimiento, y en ese proceso se le riega el tinto. O sea que en la bicicleta también el tinto se riega, aquí también el tinto se riega el tinto. Siempre que usted pueda hacer este experimento mental, que algunos pueden, no sé, si les gusta más bien el té, el Milo, ¿cierto? Cualquier cosa, pueden utilizar otra cosa.
siempre que se riega el tinto, usted tiene una situación diferente. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a llamar a los observadores que están en sistemas de referencia, donde si usted imaginariamente, naturalmente, pues los árboles no toman tinto. Usted va a poner una personita, puede ser un duendecillo, al lado del árbol, con un tinto, imaginariamente, ¿cierto? Si no se riega el tinto, decimos que en ese sistema de referencia todas las cosas funcionan de manera regular, excelente. En ese sistema de referencia, a ese sistema de referencia lo llamamos sistemas de referencia inerciales. Inerciales hace referencia al hecho de que se cumple la ley de inercia. Se cumple la ley de inercia. ¿Qué dice la ley de inercia? Que el tinto no se riega si nadie lo molesta, ¿cierto? Esa es la ley de inercia. Muy bien. Y vamos a hablar de un segundo tipo de sistemas de referencia que llaman los sistemas de referencia no inerciales. Los sistemas de referencia no inerciales son aquellos sistemas de referencias en donde no se cumple la ley de inercia o por la ley de inercia, digamos, el tinto se riega. ¿Por qué se dice que no se cumple la ley de inercia en ese segundo sistema de referencia? No se cumple la ley de inercia. Se dice que en ese sistema de referencia no se cumple la ley de inercia porque un tinto que estaba, digamos, lo está sosteniendo Pepe, el tinto está quieto respecto a Pepe, y de repente se riega. Y entonces el tinto dice, o Pepe dice, ¿pero por qué se me regó el tinto si el tinto está quieto? Los tintos quietos no se riegan espontáneamente. Para uno regar un tinto tiene que soplarlo o tiene que sacudirlo. Pero todos sabemos aquí, todos porque supuestamente vivimos en la mente de la calle, que lo que pasó fue que el cambio de velocidad. Hay situaciones más complicadas. Imaginen que a usted, por ejemplo, como digo yo, lo emburundangan. No quiero que les pase nunca a nadie a eso. Vamos a decir que no lo emburundangan. Usted queda dormido en una finca con unos amigos. Los amigos lo montan en una camioneta, ¿cierto? Una camioneta nueva, o sea, súper suspensión. Lo montan, lo duermen, la camioneta está completamente cerrada, piensen más bien como una especie de furgón. Se van por una carretera de esas así, una recta larga, y lo despiertan. Lo despiertan y le dicen, no te dejamos salir de ahí, ni te despintamos, porque además te pintaron, ni te despintamos hasta que nos digas si somos un sistema de referencia inercial o no inercial. Entonces él dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Una cosa que es muy importante, no vayan a caer en la trampa. Cuando él mira a su alrededor, él ve la camioneta quieta, ve los cuerpos alrededor y ve que los cuerpos están quietos. Entonces es muy fácil caer en la trampa de que si usted ve las cosas quietas a su alrededor, usted dice, estoy en un sistema de referencia inercial. Esa no es la prueba. La prueba es la prueba del tinto. Entonces él dice, ¿puedo pedir un tinto? Le pasan un tinto y a la persona lo único que tiene que hacer es sostener el tinto. Si el tinto se riega, está en un sistema de referencia no inercial. Si no se riega, está en un sistema de referencia inercial. Entonces él sostiene el tinto y dice, no, esto es un sistema de referencia inercial. Todos afuera se ríen porque van a una carretera a 200 kilómetros por hora. Pero ojo, mientras no se riegue el tinto, usted es un sistema de referencia inercial. Entonces pongan la atención a estas ideas. Un sistema de referencia inercial no es. ¿Qué no es un sistema de referencia inercial? No es un sistema de referencia quieto. Eso no es un sistema de referencia inercial. ¿Por qué? Porque ya, ¿qué significa quieto? Yo siempre he estado quieto. Yo nunca me he movido desde que me bautizaron. Desde que nací en la clínica Soma no me he movido respecto a mi propio sistema de referencia. Este ojo, ¿cierto? Nunca he visto mover este dedo, nunca. Bueno, mentiras que no, así pues cuando alzo la mano y hago cosas así. Bueno, ¿qué no es tampoco un sistema de referencia? Un sistema de referencia inercial es un sistema en donde las cosas, digamos a tu alrededor, las cosas permanecen en reposo. No, las cosas pueden permanecer en reposo, ¿cierto? Si están, por ejemplo, amarradas al piso, dentro de la camioneta. Si usted ve las cosas quietas y apenas le pasan el tinto, se le riega. Ah, sí, estamos en un sistema de referencia inercial. ¿Y entonces por qué la llanta está fija? Porque está atornillada la camioneta. No es que las cosas permanezcan en reposo y eso hace que sea un sistema de referencia inercial. Estos no son sistemas de referencia, esto no es un sistema de referencia inercial. El sistema de referencia inercial se juzga únicamente por el tinto. Hacer esta distinción es muy importante porque cuando nos metamos con problemas que son un poquito más raros, en donde ya no hay una camioneta, donde ya no hay un vehículo y donde usted de verdad no haya tenido nunca esa experiencia, yo creo que todos ustedes han estado en un camión en la parte de atrás, ¿cierto? Haciendo alguna cosa, o han estado en una pick-up en un pueblo, etcétera, y pueden tener esta experiencia que les estoy contando, se han montado en bicicleta, han estado en árboles, pero cuando empecemos a hablar de sistemas de referencia donde esto no haya pasado nunca en su vida, las cosas van a cambiar. Entonces muy juiciosos al hacer esto. Bueno, un último comentario sobre los tipos de observadores. Entonces hay dos tipos de observadores. Todo lo que la relatividad dice sobre el mundo hace referencia a sistemas de referencia inerciales.
Mejor, lo formulo mejor. Las leyes de la física, de las cuales la relatividad habla, las leyes de la física, de las cuales la física habla, y que están sometidas a las leyes de la relatividad, son todas leyes formuladas en sistemas de referencia inerciales. Existe por ahí la idea de que hay dos tipos de relatividad: la relatividad especial, que aplica a sistemas de referencia inerciales, y la relatividad general, que aplica a sistemas de referencia inerciales. Eso no es completamente preciso, y en esta traducción didáctica vamos a eliminarlos. Existe una sola relatividad, es la relatividad de los sistemas inerciales. Más adelante vamos a explicar qué pasa en los sistemas de referencia no inerciales. Muy bien.